Buenos días a nuestra audiencia en línea. Estamos aquí en el webcast Voces en Directo desde el periódico El Economista. Estamos muy interesados en recibir sus preguntas de nuestro auditorio, nuestros suscriptores, nuestros internautas, que nos hagan favor de enviarnos su comunicación para que nosotros a nuestra vez la podamos transmitir a nuestra entrevistada del Fondo Monetario Internacional. Recuerden que este programa Voces en Directo lo hacemos entre ustedes y nosotros. La idea es que ustedes hagan la entrevista. Pueden participar a través de nuestras redes sociales. Si pueden, por favor, acceder a la página de Facebook del periódico, que es eleconomista.mx, o a Twitter, a @eleconomista, en nuestro hashtag Voces en Directo. En esta ocasión me acompaña en la conducción del webcast mi compañero Manuel Ombera. ¿Qué tal, Manuel? Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Es un gusto compartir con ustedes el día de hoy el tema sobre política fiscal y desigualdad del ingreso con base en un estudio que presentó este mes el Fondo Monetario Internacional. Agradecemos también a nuestros lectores que nos enviaron ya preguntas previas del correo. Recuerden que este programa Voces en Directo contentos de presentar esta mañana a Estefanía Fabricio. Ella es subdirectora de división del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional. Doctora, muy buenos días. Buenos días y gracias por darnos la oportunidad de tener una conversación sobre ese tema tan importante como la política fiscal y la desigualdad del ingreso. El primer punto que queremos tocar es cuál es el estado de la desigualdad entre las diferentes regiones. Y hay varias diferencias. Primero de todo, quería decir que la desigualdad en los últimos años ha aumentado. Pero lo más interesante es la desigualdad en las varias regiones. Hay mucha diferencia y la desigualdad por ejemplo, hay países como Latinoamérica o África donde la desigualdad es más alta que, por ejemplo, en los países desarrollados. Y aún Latinoamérica en los últimos años ha tenido una mejoría en la situación de desigualdad. Y la diferencia depende mucho de las políticas que se han adoptado en los varios países, sobre todo en términos de política fiscal. Doctora Fabricio, yo quisiera preguntarle, ¿por qué les interesó al FMI tocar este tema de desigualdad? Y me llama mucho la atención porque a principios de año, en enero, el Foro Económico Mundial, basándose en una encuesta, citó a la desigualdad de los ingresos como uno de los mayores riesgos en el globo. ¿Qué es lo que está pasando? Que los organismos internacionales, los organismos privados están mencionando que esto puede ser un factor de riesgo global. Bueno, antes de todo, esto no es un tema nuevo para el Fondo Monetario. Nosotros hemos todo el trabajo que hacemos en la surveillance, en los programas, más sobre todo, por ejemplo, en la asistencia técnica que hacemos a países. Le prestamos mucha atención al impacto que tiene en la población los impuestos, las reformas, por ejemplo, de subsidios, etcétera. Cuando en nuestro trabajo de asistencia técnica siempre analizamos esa parte. Y eso podemos decir que este trabajo que hemos hecho, que se ha publicado la semana pasada en nuestro sitio web, y en ese trabajo es como una síntesis de todo lo que se ha hecho en estos años. Esto para decir aquí en el fondo que no es un tema nuevo. Y también hay que decir que los Estados miembros están muy interesados, los políticos están muy interesados en esto de la desigualdad. Y entonces nosotros queremos
ayudarle y estar allí para ayudar a los países que quieren mejorar su situación. Ok. Fíjese que tenemos preparada un gráfico, si nos pueden ayudar por favor en producción para subirlo, para platicar sobre la desigualdad entre regiones, si quiere podemos comenzar a abundar en este tema. Y precisamente lo voy a ligar con una pregunta que nos enviaron desde Costa Rica, el catedrático e investigador Alfredo Alfaro Ramos. ¿Cuáles son las causas de que en Latinoamérica haya tan altos índices de desigualdad? Entiendo que es Latinoamérica el país, la región del mundo que tiene mayores índices de desigualdad. Como decía antes, la diferencia entre la situación de desigualdad en los varios países y regiones depende mucho de las políticas que los países han adoptado. Por ejemplo, hablando de Latinoamérica, en nuestro trabajo lo que se ve que primero por ejemplo, las entradas, digamos los impuestos, son menos que, por ejemplo, en los países desarrollados. Y como hay menos entradas, hay también menos gastos que se pueden utilizar para redistribuir los ingresos. Y otra cosa es que dentro de las políticas que se usan para mejorar la situación de desigualdad, la transferencia, por ejemplo, los gastos sociales, ha tenido una parte muy importante y explica como más o menos un tercio de la reducción, digamos, de la desigualdad en varios países. Y esto en proporción a otros gastos en los países en vía de desarrollo y también en Latinoamérica han tenido una proporción menos grande de los gastos entre todos los gastos que por ejemplo, sí que han hecho los países más desarrollados. Estamos viendo en pantalla un gráfico que nos muestra la composición. Sí, exactamente esto. Ahora lo veo yo también. Así es la composición de la recaudación de impuestos en las diferentes regiones. Del lado superior izquierdo tenemos una barra que habla de los países avanzados. En esta barra, la parte gris, la parte del medio, que es la más amplia, está tomando en cuenta los ingresos por impuestos directos, impuestos al ingreso. De acuerdo con el informe, doctora, son esta recaudación la que permite la redistribución de los ingresos. Sin embargo, yo quisiera comentar, también el informe menciona que en los países avanzados la desigualdad está incrementando un poco. ¿Cómo se puede explicar, tomando en cuenta este gráfico donde vemos esta importante recaudación por impuestos directos? Bueno, se han visto en los últimos años, como decían, que también en los países desarrollados la desigualdad ha aumentado, y esto sobre todo se ha debido al hecho que los beneficios, por ejemplo, han sido mucho menos, digamos, se han recortado los beneficios en los últimos años, se han hecho menos generosos. Y también en términos, por ejemplo, si miramos aparte de los impuestos, los impuestos directos, lo que llamamos directos, que son los impuestos sobre las rentas, sobre ingresos, en muchos países han bajado. Y estos son los tipos de impuestos que se utilizan más o que son más manera más efectiva para la redistribución. Entonces, la combinación de esto, de beneficios menos generosos y de impuestos sobre la renta más bajos, ha llegado a esta situación. Oiga, doctora, a mí me parecieron como muy brutales, digamos, unos comentarios que hicieron ustedes en el arranque del documento que presentaron la semana pasada. Sobre todo me llamó mucho la atención esta frase. Dice, hay evidencia de que la inequidad en la distribución del ingreso puede ir en detrimento de la estabilidad macroeconómica y del crecimiento. ¿Me puede hacer favor de explicarnos qué quisieron decir con esto?
Bueno, la desigualdad, eh, la cuestión es cómo se relaciona la desigualdad con el crecimiento. Y entonces, lo que sí hay que, en nuestro relatorio, lo que nos focalizamos y que el mensaje que queremos mandar es que el diseño de las medidas son importantes, porque hay algunas medidas de redistribución que al mismo tiempo reducen la desigualdad y pueden al mismo tiempo favorecer el crecimiento, como puede ser, por ejemplo, gastos en educación. Gastos en educación son gastos que ayudan las familias, digamos, con menos medios financieros a prepararle para el mercado laboral en el futuro y participar al desarrollo económico del país, y entonces ayudan al crecimiento y al mismo tiempo ayudan a salir esta gente mejorar su situación de pobreza en el largo plazo. Pero hay también medidas que pueden ser, digamos, malas para el crecimiento y esto hay varios casos y creo que el caso más claro es lo que está pasando en Venezuela. Y que las medidas que han tomado de redistribución han sido y no están funcionando para el crecimiento. Y entonces hay que tener mucho cuidado en la manera en que se diseñan las medidas. Y nuestro informe sobre esto ayuda en detalle a ver cómo se pueden aplicar y cómo se pueden, digamos, diseñar las medidas de manera que sean que hagan una redistribución eficiente y que también reduzcan el coste en términos de eficiencia, que quiere decir reduzcan los desincentivos a invertir, a trabajar y a ahorrar. Okay. Recuerden que estamos recibiendo sus preguntas en vivo a través de las redes sociales, en Twitter, en @eleconomista y en Facebook en eleconomista.mx. También en el hashtag de Twitter, Voces en Directo FMI. Doctora, una pregunta que nos envió Luis García, un suscriptor del periódico, es ¿de qué manera se puede sancionar, de qué manera se puede llamar la atención a los gobiernos que tienen prácticas de corrupción en la recaudación de impuestos? Bueno, la corrupción, claro, disminuye la capacidad de la política fiscal de redistribuir los ingresos y es claramente un problema grande en varios países. La corrupción afecta la capacidad de los países a recaudar y administrar los impuestos y también de usar los ingresos de manera eficiente. En nuestro trabajo lo que sí enfatizamos es que la propuesta de medidas fiscales para la redistribución debe considerar la capacidad administrativa de los países, así como la capacidad legal y judicial. Es un asunto que finalmente tiene también que ver con la política, con los gobiernos. Y bueno, en este contexto, Yolanda, estamos en un momento también en México de transformación en donde diferentes reformas se han aplicado. Doctora Fabricio, nos está llegando una pregunta desde Medellín, de Jesús Vargas. Él nos está diciendo que si saben desde hace varios años que hay una pésima distribución del ingreso en los países en vías de desarrollo y en desarrollo, ¿por qué no se ha hecho nada a nivel de políticas públicas o por qué las contribuciones que se han hecho han favorecido muy poco? Ahora, digamos, nosotros no estamos diciendo cuál es nuestro trabajo no es para identificar el nivel ideal de desigualdad. Esta es una lección política y social de cada país. Y lo que nosotros sí estamos
aquí y estamos trabajando para ayudar a los países que quieren implementar unas políticas fiscales, unas medidas de impuestos y de gastos que pueden ayudarle de manera eficiente a redistribuir y que al mismo tiempo minimicen los costes en términos de eficiencia. ¿De qué manera, doctora, se puede acercar un gobierno al Fondo Monetario Internacional para que le apoyen, para que le ayuden a hacer una radiografía, digamos, de lo que es la política fiscal, la política de ingresos, y para que sea menos inequitativa en el país? Bueno, nosotros hacemos, con todos los países miembros, tenemos cada año una misión analiza todo el cuadro macroeconómico del país y también las políticas fiscales y toca temas de crecimiento, toca temas de varios tipos y también de desigualdad. Ahora, si un país quiere hacer reformas y quiere, en particular, por ejemplo, reformar el sistema de impuestos o quiere reformar subsidios general que no son digamos, la medida es una medida que no funciona en redistribuir los ingresos y quiere reformar los subsidios, entonces pueden pedir asistencia técnica al Fondo Monetario y el Fondo Monetario lo que hacemos, mandamos grupos de expertos en el sector y analizan lo que quieren los gobiernos. Ajá. ¿Y cuál sería la propuesta? Es decir, ¿se analizaría todo el sistema tributario y a partir de ahí es borrón y cuenta nueva? ¿Tendría que empezarse? ¿Se tratan de rescatar los impuestos que sí sirven, los que no sirven, los subsidios? ¿Cómo se hace? Bueno, todo depende de qué quiere el país. Claro, si un país viene y nos dice queremos reformar, por ejemplo, hablamos de subsidio y subsidio a los productos petrolíferos, por ejemplo, y nos piden, bueno, queremos eliminarlo, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo que el fondo hace normalmente analiza, primero mira los costes, digamos, analiza la magnitud, digamos, de estos subsidios, analiza quién beneficia, cómo beneficia a la población de estos subsidios y luego prepara unas posibles opciones que luego cada gobierno tiene que decidir cómo proceder, pero como un plan de cómo se puede eliminar los subsidios que dependen si son muy grandes, cuánto depende de la situación social, de la situación política y hay muchos factores, pero lo que normalmente se hace, se pone un plan de acción con varias opciones. Okay. Entonces, con base en lo que han investigado ustedes, los subsidios bajo ningún esquema son eficientes para mejorar la inequidad. Lo que sí, esto es un trabajo que hicimos el año pasado, que salió un libro sobre este tema. Lo que se ve que los subsidios, por ejemplo, en la energía, son lo que beneficia más normalmente son los más ricos, la gente con más ingresos, porque son, en términos de energía, son normalmente los que tienen aire acondicionado en casa, que usan más gasolina, que tienen coches más grandes y son los que benefician más de los subsidios. Eso no quiere decir que los digamos, más pobres no benefician para nada. Ellos también benefician, pero de manera menor. Y entonces lo que decimos nosotros es que hay maneras más eficientes y que requieren menos gastos para redistribuir ingresos.
Doctora, en el contexto de México, el informe muestra que los apoyos a esta redistribución del ingreso, el apoyo público, ha disminuido en la última década. ¿A qué se debe? Perdona, no, ¿que se ha disminuido qué? El respaldo de la sociedad a las políticas de redistribución del ingreso. Bueno, el respaldo de la sociedad es una cuestión más bien política y lo que más bien hemos visto no es solo de México, pero en general que en los últimos años en los países hay más, la gente pide más intervención es más, digamos, soporta más la redistribución en general. Y sobre todo en los últimos años que se han tenido crisis, se han tenido consolidación fiscal en muchos países y al mismo tiempo se ha visto que hay la gente que pide más redistribución. Recientemente fue aprobada aquí en México la reforma hacendaria. ¿Puede dar una evaluación general sobre cómo favorece o desfavorece esta redistribución de los ingresos? Bueno, digamos, en nuestro trabajo no analizamos políticas a nivel específico, a nivel de país, pero sí hay unas, digamos, presentamos lecciones de experiencia de varios países que pueden ser interesantes para México y en general para América Latina. Antes de todos, digamos que quiero enfatizar que la mayor contribución de los impuestos para la redistribución es más bien de procurar los recursos para financiar gastos para redistribución. Y esto porque en este contexto, en nuestro trabajo, lo que mostramos es que los gastos son más efectivos de los impuestos. Eso no quiere decir que los impuestos tengan solo efecto indirecto, porque los impuestos también tienen efecto directo sobre la redistribución. Y esto en particular de los impuestos directos, que son por ejemplo, los impuestos de la renta. Y en esta línea, los países que lo que quieren mejorar la desigualdad tienen que por ejemplo, reconsiderar las exenciones de los impuestos sobre la renta o las tasas más bajas que benefician sobre todo a los más ricos y de usar en manera efectiva los ingresos de estos impuestos para gastos que pueden ayudar a distribuir. Y también otro tipo de impuestos que tienen espacio para aumentar son, por ejemplo, los impuestos sobre la renta, sobre las propiedades inmobiliarias. Y esto es una manera de recaudar ingresos, recursos, pero al mismo tiempo es una manera eficiente para redistribuir la riqueza. Y lo que sí que hay, que por ejemplo en América Latina hay solo Colombia y Uruguay que recaudan más de 1% del PIB con estos impuestos. Entonces ahí hay sí espacio para aumentar. Muy bien, doctora. También quisiera yo preguntarle otra frase que me pareció muy interesante del documento, a ver si nos puede hacer favor de abundar sobre ella. Nos dice, el aumento de la inequidad en economías emergentes y avanzadas coincide con un incremento en los apoyos del sector público para la redistribución del ingreso. ¿Esto significa que se han diseñado entonces mal las políticas de apoyos del sector público? ¿No hay ningún país que se salve en el mundo en cuanto a su redistribución a través del gasto? Bueno, lo que estos resultados salen de encuestas y también en el informe hay un gráfico allí que es interesante. Lo que se enseña de los resultados de esta encuesta es que los países están pidiendo más redistribución. Y esto es,
lo que sí se ha visto que es una temporada en la que muchos países son también en dificultades, digamos, económicas, en el sentido que tienen deuda alta, entonces sobre todo los países más desarrollados, y tiene poco espacio fiscal, digamos, para poder, entonces tiene todavía más necesidad de diseñar unas políticas que son eficientes. En este punto de un desequilibrio fiscal presente, de deuda pública alta, ¿de qué manera pueden los países efectivamente no descuidar estos subsidios que requieren entregar a los sectores vulnerables principalmente y al mismo tiempo mantener la estabilidad fiscal? Entonces hay, por ejemplo, los beneficios sociales, digamos, que son unos beneficios unas transferencias que si están bien focalizadas sobre las familias más pobres, contienen también los gastos fiscales. Si son transferencias generales, entonces los gastos pueden ser mucho más altos, pero si se enfocan sobre las transferencias sobre las familias más pobres, y además hay países, por ejemplo, que han hecho programas de condicionar, han puesto condiciones en estas transferencias, que sea, por ejemplo, de mandar los niños a la escuela o de vacunarles. Estas son maneras de usar de una manera eficiente la transferencia, y además si están bien focalizadas con gasto contenido. Y esto, por ejemplo, este tipo de transferencia digamos que se puede decir que hay estudios que enseñan que 1/5 de la reducción de la desigualdad que Brasil y México han experimentado en los últimos años es debido exactamente a ese tipo de transferencias. Doctora Fabricio, si me permite, nos están llegando ya preguntas de nuestros suscriptores. La primera nos la envía Vicente Marín y él nos nos pregunta si hay alguna descripción general de qué es una buena política fiscal que mejore la distribución de ingreso para una economía latinoamericana. Bueno, digamos que hay que hablar, cuando se habla de política fiscal, hay que mirar la política fiscal en juntos, los impuestos y los gastos. Para favorecer el crecimiento económico, digamos, la distribución, como hablamos antes, tiene que obtenerse minimizando los costes de eficiencia en términos de reducir los desincentivos a invertir y a trabajar. Y en este relatorio, en este trabajo que hicimos, presenta varias medidas de impuestos y gastos que pueden ayudar en este sentido, y hay una medida que pueden ser de interés para México y, digamos, en América Latina. Pero, por ejemplo, considerando los sistemas de impuestos, los países podrían reformar sus sistemas y hacerlo digamos, hacerlo más progresivos, que quiere decir que quien gane más tendría que pagar más impuestos en proporción de su renta. Claro, allí hay que, y esto se aplica sobre todo exactamente a los impuestos directos, pero allí hay que tener cuidado, porque si las tasas más altas de los impuestos directos se ponen demasiado altas, allí hay que los trabajadores van a buscar la manera de no pagar. Y entonces hay un efecto negativo, digamos. Y sobre todo en países en vía de desarrollo, en Latinoamérica también, es muy importante crear incentivos para hacer sí que de reducir el mercado laboral informal y hacer que los trabajadores paguen los impuestos para luego usarlos para los gastos de redistribución. Y como decía antes, también
hay aumentar las tasas de los impuestos sobre las propiedades inmobiliarias. Como decía antes, en América Latina, solo Colombia y Uruguay pagan sacan más de 1% del PIB con estos impuestos. Y allí esto es un impuesto eficiente para distribuir la riqueza. Luego, en términos de impuestos indirectos, como por ejemplo puede ser el IVA, los impuestos indirectos son menos efectivos en redistribuir la riqueza, los ingresos, de lo que son los impuestos, por ejemplo, sobre la renta. Entonces, lo que nosotros aconsejamos es de usar los impuestos como el IVA de manera más eficiente, entonces reducir, por ejemplo, las exenciones o reducir las tasas privilegiadas para colectar y usar estos ingresos para gastos. Y hablando de gastos, aquí, como decía antes, las transferencias condicionales, por ejemplo, a programas como que niños que vayan a las escuelas o que se usen servicio de salud, o también gasto en educación y en salud misma son también gastos que ayudan a redistribuir, a sacar los más pobres de su situación en largo plazo y a participar a la parte económica, el desarrollo económico del país. Tenemos una pregunta más de nuestros lectores, de nuestros suscriptores, doctora. Raúl Ruiz González pregunta en relación al programa BEPS de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es un programa que pretende impedir que los grandes corporativos de alguna manera tributen en territorios que les favorezcan pagar menos impuestos. Él se cuestiona qué futuro le ve a la aplicación de este programa entre los países que han firmado las pueden generar. Bueno, mejorar el régimen de los impuestos para las multinacionales se está volviendo un reto cada día más importante para muchos países, sobre todo los países que tienen tasas relativamente altas. En este sentido es muy importante reducir la erosión de la base de impuestos y reducir los movimientos de los beneficios de las multinacionales. Y para hacer esto hay que mejorar las reglas del juego que gobiernan las tasas impositivas a nivel internacional. Y en este contexto la OECD está trabajando en un plan de acción bastante ambicioso en que en el Fondo Monetario le está apoyando. Y en nuestra capacidad interna, también combinada con la de nuestros países miembros, y que nos están ayudando también a analizar los retos puestos de lo que se llaman los spillovers, los efectos de la tasa impositivas internacionales. Doctora, también una pregunta que nos está llegando en este momento de un internauta, Ernesto Jaral, es, por lo que usted está diciendo, entonces, ¿el empleo y el subempleo pueden tener alguna implicación en los niveles de inequidad de las economías? Lo que estaba diciendo es que, el empleo es importante para el crecimiento. Correcto. Y entonces todas las medidas de redistribución que desincentivan a trabajar son medidas que no son eficientes para el crecimiento. Y entonces lo que hay que diseñar medidas de gasto de impuestos que reduzcan estos incentivos.
o desincentivos, digamos, a trabajar. Y por eso que, por ejemplo, hay unos países que, por ejemplo, Bélgica o Eslovenia o la República Eslovaca, que han impuesto una condición sobre los beneficios. La condición que quien recibe los beneficios tiene que participar en programas de preparación para el trabajo. Okay. Tenemos en este momento también el contexto de la salida de los países europeos de la crisis. Ya se están presentando números positivos en crecimiento, aunque sean muy moderados. Estas políticas de redistribución generan una posibilidad también, una forma en que los países pueden hacer más sólida esta recuperación económica. Bueno, el diseñar el programa de consolidación fiscal, los políticos quieren, digamos, asegurarse que no aumenta que la desigualdad no aumente, porque sabemos que si la desigualdad aumenta va a ser más difícil por la población aceptar la consolidación y la consolidación se va a volver más difícil de implementar y de mantener. Entonces, en nuestro trabajo lo que hemos analizado son las medidas de unos países europeos que han implementado los países europeos durante la última crisis. Y allí sí hemos visto que hay unos países que han adoptado unas medidas de consolidación fiscal progresivas, que quiere decir que han hecho caer el peso del recorte de gastos y el aumento de impuestos más en los ricos que en los pobres. Por ejemplo, España, Grecia, Letonia, Portugal y Rumanía han cortado los salarios públicos, pero lo han cortado más para los salarios más altos que no para los más bajos. Y también hay países como España o Inglaterra que han aumentado los impuestos directos, pero allí lo han aumentado más para los ingresos más altos que para los ingresos más bajos. Doctora, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos globales siempre han hecho una recomendación para hacer reformas estructurales de alto calado, como podría ser esta de una reforma fiscal para la distribución del ingreso. Se tiene que aprovechar el arranque de una administración política. Quisiera preguntarle si tenemos, por ejemplo, en México llevamos 2 años de administración y acabamos de pasar una reforma fiscal. Entonces, ¿no estaríamos en el mejor momento político para hacer un nuevo cambio un cambio tributario? ¿Cuál sería aquí la recomendación? ¿Comenzar con el diseño y esperar hasta la siguiente administración? Bueno, como he dicho, esto no es ya es una cuestión a nivel de país y nosotros en ese trabajo no analizamos política específica de cada país, pero la elección de cuándo y de cuándo reformar y cuándo tomar medidas para la reducción de la desigualdad y también el nivel de desigualdad que cada país quiere mantener o llegar, esta es una elección de cada país y va más allá de lo que es economía. Y entonces nosotros lo que hacemos sí, cuando un país decide que quiere hacer reformas de manera de reducir la desigualdad de ingreso, lo que hacemos, le ayudamos a reformar o a tomar medidas que ayuden en la redistribución de manera eficiente. ¿Cuánto tiempo es adecuado para poder medir el impacto de una política fiscal redistributiva? ¿Cuánto tiempo necesita? Bueno, si entiendo cuánto, justo la pregunta me está preguntando cuánto tiempo necesita para ver resultados. Así es. Bueno, la desigualdad no es algo que se mueve, por lo menos los indicadores que nosotros usamos no se mueve muy rápido, no son cambios muy grandes, no son fáciles, necesita el tiempo. Pero
sí, es un trabajo que se progresa día en día. Muy bien, pues doctora, estamos ya en la recta final de esta transmisión. Quisiera preguntarle si tiene usted algo más que nos quisiera compartir, alguna recomendación adicional para economías emergentes, para economías avanzadas en este contexto de recomposición de la situación económica de los países. Bueno, lo que, digamos, quería otra vez mandar el mensaje principal de nuestro trabajo, y el mensaje es que al final la elección del nivel de desigualdad que un país quiere es una elección del país, y nosotros estamos listos para ayudar a cualquier país que quiere reducir la desigualdad de una manera eficiente, ayudarle a diseñar las medidas. Muy bien, doctora, pues le agradezco mucho, le agradecemos mucho su colaboración al Fondo Monetario Internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros suscriptores e internautas que han estado participando con nosotros desde la semana pasada. Esto fue una emisión más del webcast Voces en Directo. Se despide de ustedes Yolanda Morales, creo que no me presenté desde el principio, y también Manuel Ombera. Muchísimas gracias, doctora, un gusto. Un placer, muchas gracias. Muy interesante el documento, muchísimas gracias. Gracias.